todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque comenzamos con nuestros 3 videos a la semana fijos. Ya saben, por el momento vamos a intercalar los 3-2-3-2, pero si nos va funcionando y si a mí me va funcionando el ritmo de trabajo, pues hacemos el otro año 3 videos seguidos a la semana. El día de hoy les traigo un nuevo conteo misterioso y en este caso de asilos y de hospitales. Ustedes saben que estos lugares, yo no sé, pero son aterradores y en verdad me emociona mucho hablar de ellos porque tienen unas historias súper macabras detrás. Pero bueno, antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales porque además encuentran la segunda parte de este video en mi página de Facebook con lugares extra. Y bueno, ya no tengo nada más que decirles, así que comencemos. Número 1. Buffalo State Asylum, también conocido como el Richardson Olmsted Complex, ubicado en Buffalo, Nueva York, en Estados Unidos. Es un asilo construido enteramente en ladrillos, basado en el diseño arquitectónico y plan Kirkbride. Este diseño Kirkbride se basaba en la construcción desde el centro hacia afuera. Básicamente siempre había un área central de donde desprendían el resto de torres y todas tenían que tener espacio entre ellas para que le entrara luz y fuera espacioso y cómodo para los pacientes. La idea inicial de este lugar fue recibir a pacientes que vinieran de las cárceles que no se les pudieran tener allí por diferentes problemas y tratarlos. Sin embargo, comenzó a tener muchos problemas, pues en esta época había muy poca educación respecto a qué pacientes deberían estar en los asilos, así que las personas comenzaron a llevar a cualquier tipo de pacientes, incluso por razones bastante banales y que no tuvieran nada que ver con realmente recuperar a personas con problemas mentales. Obviamente se llenó de gente, no podían sostenerlo y los tratamientos y las personas comenzaron a sufrir las consecuencias. Este lugar se quedó sin ningún tipo de financiamiento debido a la cantidad de personas que habían, dormían todos juntos en las mismas habitaciones, pasaban de ser habitaciones de 2 a 5 personas a 50, no tenían servicios de limpieza, dormían todos uno encima de otro y también aparte de ello comenzaron a hacer diferentes experimentos en los pacientes. Lo más frecuente eran los choques eléctricos, sumergirlos en bañeras por prolongadas cantidades de tiempo y lo más horrible era que les hacían a algunas personas cortes en el cerebro para incapacitar a ciertas personas de ciertas actividades. Debido a todo esto cerró sus puertas en el año de 1974, quedando completamente abandonado. Claramente, debido a toda esta historia, tiene una gran actividad paranormal y las personas que han ido allí cuentan que no han podido estar por un largo tiempo, escuchan ruidos, gritos e incluso algunas apariciones de pacientes que estuvieron en este lugar. Además, lo que más impactaba era que pareciera que lo hubieran abandonado, dejando todo detrás casi intacto. Lo más interesante de este lugar es que en él está basado uno de mis juegos favoritos, que es Outlast. Sí, para los que se preguntaban de este juego a quién se le podía ocurrir, básicamente los creadores se basaron en este lugar para la formación de este juego y también en muchas de las historias que ocurrían allí, porque los pacientes los encontraban a veces muertos con los órganos por fuera e incluso los doctores y las enfermeras desaparecían extrañamente. Número 2. Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Este lugar está ubicado en Weston, en West Virginia, Estados Unidos. Fue construido entre 1858 y 1881, siendo el edificio que mejor acabados tenía en Estados Unidos en este momento. Este, al igual que el puesto anterior, también fue diseñado con el plan Kirkbride para tener un mejor uso del espacio y un mejor ambiente para los pacientes. Inicialmente fue diseñado para albergar 250 pacientes, sin embargo, debido a lo que ocurría también con el caso anterior, las personas llevaban a cualquier persona a este lugar para ser tratadas. Terminó recibiendo unos 2.500 pacientes, es decir, más de 10 veces la capacidad que tenía. Lo que ayudó también a que se llenara más de gente es que no solo recibían pacientes mentales, sino también con problemas de drogadicción, de alcohol, de epilepsia o que tuvieran cualquier discapacidad alguna. Al igual que en otros asilos, también tenía terapias terribles como la terapia de choque, baños de agua fría, lobotomías y aislamiento extremo. Incluso se conoce a un doctor muy popular de este lugar llamado el Dr. Walter Freeman, quien era conocido por realizar lobotomías en los pacientes con picahielos. Obviamente, debido a todo este pasado trágico, hay muchísimas
personas que perdieron la vida en este lugar y por ende cuando se abandonó en 1994 comenzó una gran actividad paranormal por parte de las personas que fallecieron en este lugar. Se cuenta que una de las entidades más famosas de este lugar se llama Lily, la cual fue una niña que vivió en el cuarto piso de este asilo y este piso se quemó para el año de 1930 con ella adentro. A pesar de todo, los investigadores paranormales que han ido dicen que es un espíritu benigno y que es una niña que da respuestas bastante inteligentes a las preguntas que se le hacen e incluso logra mover objetos si así se le pide. A pesar de todo, también se cuenta que hay otra entidad que esta sí es completamente demoníaca y que es bastante peligrosa, así que no se le recomienda absolutamente a nadie asistir a este lugar a realizar algún tipo de experimento o ritual. Otro dato curioso de este lugar además es que Charles Manson, del cual hablamos hace 2 semanas, si no han visto el caso se los dejo en la descripción, fue enviado a este sanatorio durante un tiempo, convirtiéndose en uno de los pacientes más reconocidos del lugar. Número 3. Centro Psiquiátrico de Grayson Park. Este lugar está ubicado en New Jersey, en Estados Unidos. Fue inaugurado en el año de 1876 y al igual que en muchos lugares fue construido con las mejores intenciones de albergar personas que lo necesitaran. Este lugar cuenta con 743 acres y su idea era albergar 342 pacientes. También la idea era dividirlo por 2 alas, una para mujeres y otra para hombres, además de las oficinas administrativas en la parte central de este lugar. Sin embargo, se fue extendiendo poco a poco cada vez más y llegaron a 1000 acres, teniendo muchísimos servicios al alcance de las personas de este lugar, como su propio sistema de servicio de agua potable y gas, su propia estación de bomberos y policía, una pequeña granja, estanques, invernaderos, oficina de correos y capilla. Se cuenta que se convirtió en uno de los lugares más grandes de Estados Unidos, siendo después superado por el propio Pentágono. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de asilos, se comenzó a sobrepoblar y para 1953 tenía más de 7000 pacientes en sus puertas. 7000 pacientes, eso es mucha gente. Sin embargo, la mayoría de tratamientos que se centraba este lugar terminó siendo en personas u hombres que trabajaron como oficiales en la Segunda Guerra Mundial y tenían estrés postraumático. La idea era recuperarlos y que volvieran a salir a la vida normal. Sin embargo, también se dieron muchas historias de terapias de choques y algunas otras torturas que se practicaron en los pacientes, además de ataques sexuales contra pacientes y doctores y el escape de un violador que vivió allí en el manicomio. Para el año 2013 se abandonó por completo y desde allí comenzó la actividad paranormal. Muchas personas dicen que escuchan muchos ruidos, gritos, incluso ven figuras fantasmales e incluso se dice que en las partes subterráneas de este lugar se ven muchas presencias, se escuchan muchas psicofonías y también la gente que va allí dice que tiene constantemente la sensación de ser observado por alguien. Respecto a este lugar se realizó una película de terror llamada Grayson Park, que si quieren pueden verla y ver la historia de este lugar. Número 4. Sanatorio Agramonte. Este sanatorio está ubicado en Zaragoza, España, en el Parque Natural del Moncayo. Sus puertas fueron abiertas en el año de 1920 con objetivos del gobierno, sin embargo solo comenzó a prestar servicios hasta el año de 1930. Se cuenta que en un primer momento no se supo bien cuál era la idea de este lugar, sin embargo varias personas rumorean que su idea principal era servir de hotel para algunas personas bastante adineradas y por eso se realizó justamente en este parque. Sin embargo, tras la guerra civil que ocurrió, este hotel comenzó a ser asaltado en varias ocasiones e incluso se cuenta que varios trabajadores y huéspedes de este lugar fueron brutalmente asesinados. Es así como en 1939 el grupo religioso de las Hermanas de la Caridad decidieron hacerse cargo de él y fue allí cuando abrieron el sanatorio de Agramonte. La idea era tratar a pacientes con tuberculosis, sin embargo, tiempo después se descubrió la cura para esta enfermedad y tuvo que cerrar sus puertas para el año de 1978. Desde este entonces comenzó a ser un lugar constantemente acosado por criminales y también por sectas para hacer rituales satánicos. Como en otras ocasiones se han escuchado bastantes psicofonías, ruidos extraños provenientes de lugares desocupados e incluso la gente que va allí dice que apenas llegan al lugar sienten una gran inquietud dentro de ellos mismos e incluso sienten como si una entidad bastante perversa caminara por los pasillos.
Número 5. El Hospital Maldito de Sierra Espuña. Este lugar fue construido en Alhama, Murcia, en el año de 1913. Se cuenta que no habían generalmente obreros normales, sino que los vecinos comenzaron a ayudar a construirlo y para 1917 se terminó de construir la primera parte de este lugar. Sin embargo, España lo proclamó como patrimonio suyo e impidieron que continuara la construcción. Fue así como hasta varios años después, para 1931, finalmente se logró recaudar fondos nuevamente y terminar su construcción. Es así como en 1935 abre sus puertas para pacientes también de tuberculosis en estados agonizantes y dolorosos. Muchos obviamente perdieron la vida, sin embargo, tiempo después, como se descubrió la cura, también tuvo que cerrar sus puertas. Es así como por otra década más fue adquirido para ser un lugar para huérfanos y después se transformó en un albergue juvenil. Para los años 80 terminó cerrando sus puertas definitivamente. Sin embargo, como era una entidad del Estado, todavía tenía personas que la vigilaban, así que los guardias de seguridad fueron quienes comenzaron a contar sobre las extrañas actividades paranormales que se daban en el lugar. Decían escuchar gritos espeluznantes, ver la figura de una mujer e incluso sombras y niebla aparecer de la nada. Además, antes de que cerrara sus puertas en el albergue juvenil, varias personas llegaron a contar que las puertas se abrían y cerraban solas y que vieron la figura fantasmal de una dama blanca. Número 6. El Hospital Severals. Este hospital está ubicado en Inglaterra y fue construido en el año de 1913. El objetivo del lugar era tratar a pacientes con problemas mentales, y fue así como dividieron el lugar por géneros en ala masculina y femenina y llegaron a tener 2000 pacientes. Obviamente esto les dio mucha libertad a los médicos para experimentar en ellos, realizando terapias electroconvulsivas y lobotomías. Esto afectó en gran medida a los pacientes y muchos de ellos perdieron la vida en el recinto, e incluso se cuenta que muchas personas llegaron a meter a mujeres a este lugar por haber estado embarazadas de hijos ilegítimos o haber sido violadas. Para el año de 1997 cerró sus puertas cuando su último paciente murió y desde entonces se encuentra abandonado y siendo afectado por muchos criminales y personas también que hacen rituales satánicos. Aún así, las personas que van allí dicen que escuchan cosas extrañas y que sienten una particular atracción por el depósito de cadáveres. Número 7. Manicomio Cane Hill. Este manicomio está ubicado en Inglaterra y sus puertas se abrieron en el año de 1882. Se cuenta que el primer paciente registrado fue solo hasta 1915 y fue un veterano de la Primera Guerra Mundial. Así fue como comenzaron a aceptar pacientes de este tipo de problemas y comenzó a llenarse poco a poco. Se cuenta que hay unos expedientes de al menos unos 40 pacientes que murieron en el lugar y fueron enterrados en el propio hospital. Se cuenta que tenían aislamientos extremos, duchas frías y camisas de fuerza. Incluso que una de las primeras pacientes mujer fue la madre de Charles Chaplin, que ustedes saben que lo amo, quien sufrió problemas mentales. Para 1980 comenzó a reducirse bastante la cantidad de pacientes que se encontraron allí, cerrando sus puertas por completo en 1991. Debido obviamente a que gran cantidad de pacientes murieron allí, hay una actividad paranormal bastante fuerte, especialmente de aquellos que venían de la Primera Guerra Mundial, escuchándose gritos de dolor y viendo apariciones de un soldado que sirvió en esta guerra. Número 8. Belitz Heilstätten. Este hospital está en Alemania y fue abierto en 1898. Este también fue abierto con el objetivo de curar a las personas de tuberculosis, pues como se están dando cuenta fue una enfermedad bastante importante en esta época. Este lugar fue uno de los sanatorios más grandes de toda Europa, con 60 edificios y más de 2000 hectáreas de espacio. Sin embargo, no llegaban tantos pacientes de tuberculosis, sino que comenzaron a llegar bastantes pacientes heridos de la Primera Guerra Mundial, llegando a albergar unos 17.500 militares. Durante el año de 1989, este lugar comienza a ser azotado por uno de los psicópatas más grandes de esta época, llamado Wolfgang Smith, conocido también como el monstruo de Belitz. Este hombre estaba en este sanatorio y constantemente cometía violaciones necrofílicas y también abusaba de algunos de los pacientes. Para 1994 ya este hospital pasó a ser enteramente del país de Alemania y decidieron tomarlo como un lugar enteramente para rehabilitar a personas con problemas mentales. Fue así como trabajó hasta el año 2000, donde finalmente cerró sus puertas.
Las personas que van allí dicen que sienten una presencia bastante oscura que les presiona el pecho y los hace huir del lugar. Se escuchan gritos de dolor, de desesperación e incluso las personas sienten que se vuelven más violentas al llegar al lugar. Incluso se cuenta que se han encontrado en varias ocasiones restos de animales que han sido utilizados para sacrificios o rituales satánicos. Un dato curioso y bastante importante de este lugar es que allí Hitler fue paciente a sus 17 años en el año de 1916 tras haber sufrido varias heridas de una batalla. Número 9. El hospital de la isla Paulettee. La isla Paulettee se encuentra en Italia y se cuenta que es uno de los lugares más malditos en todo el mundo. Esta isla comenzó a sufrir gravemente desde la peste bubónica o la muerte negra. Muchas de las personas que padecían esta enfermedad en Italia comenzaron a ser trasladadas a esta isla para evitar el contagio con otras personas de este país. Obviamente la mayoría de estas personas morían en esta isla y se cuenta que murieron tantas personas que incluso el suelo se siente diferente por los fluidos que botaban estas personas. Lo más curioso es que llegó un punto en que no esperaban a que las personas se contagiaran de la enfermedad, sino que cualquier síntoma que tuvieran era una razón para enviarlos a esta isla, así no tuviera nada que ver de pronto con la enfermedad. Se cuenta que alrededor de 160.000 hombres, mujeres y niños perdieron la vida en este lugar e incluso habían personas que no habían muerto del todo, pero se ahogaban con los cuerpos que tenían encima de ellos. Sin embargo, para el año de 1800 finalmente alguien decidió darle un uso diferente a la isla y fue ahí cuando construyeron el hospital psiquiátrico de este lugar. Sin embargo, se cuenta que ya cuando los pacientes comenzaron a ser trasladados a este lugar, comenzaron a tener visiones de las personas que morían allí y a ser atormentados por diferentes entidades. Obviamente los médicos y los enfermeros ignoraban este tipo de encuentros, pues sabían que eran personas con problemas mentales, así que no les ponían mucha atención. Se cuenta además que para el año de 1920 hubo un médico que torturó y mató a muchísimos de sus pacientes por medio de experimentos bastante crueles. A pesar de todo, este doctor, y al igual que sus pacientes, comenzó a entrar en un estado de locura cuando comenzó a ver todas estas visiones y todas estas entidades de los cuales los pacientes hablaban, así que enloqueció completamente. Se cuenta incluso que llegó a un punto de locura tan alto que trató de suicidarse, pero no lo logró, pero sí murió al caer y ahogarse con todos estos cuerpos que se encontraban allí. Las personas que han ido allí obviamente tienen bastante actividad paranormal, escuchan bastantes historias y dicen que se escuchan gritos de dolor, de desesperación e incluso que en ocasiones los atacan físicamente. Claramente hay muchas personas que no se atreven a ir y se dice que lo mejor es jamás visitar este lugar. Número 10. Hospital Mental de Athens. Este hospital está en Athens, en Estados Unidos, y fue abierto en el año de 1874. Este lugar recibía todo tipo de personas, desde veteranos de guerra hasta personas con efectivamente problemas mentales, pero también con discapacidad. Es allí como comenzó a abarrotarse, pues no solo llevaban a estas personas, sino que también las personas que no tenían dinero eran llevadas por sus familias para dejarlas allí y no regresar nunca jamás, pues comenzaron a llegar personas que eran muy pobres llevadas por sus propias familias para dejarlas allí y no verlas nunca más. En este lugar, al igual que en la mayoría, se habla de que se hacían prácticas horribles como electrochoques, lobotomías, hidroterapias e incluso uso de drogas de manera descontrolada. Poco a poco se convirtió en un lugar que no albergaba ya personas con problemas mentales, sino simplemente personas discapacitadas, con epilepsias o que sufrían de adicciones. Sin embargo, para el año de 1993, este hospital cerró finalmente sus puertas, teniendo bastante actividad paranormal actualmente, pues ahora se convirtió en parte de la Universidad de Ohio y se remodeló completamente. Sin embargo, hay algo que jamás se pudo quitar y fue la mancha de una mujer que murió allí. Esta mujer se llamaba Margaret Schilling. Básicamente fue una paciente que desapareció por un mes y después fue hallada en el ático muerta. Lo curioso es que cuando la quitaron de allí, ella había dejado una marca en el suelo y por el afán de tratar de quitarla y el uso de químicos bastante abrasivos, lo que hicieron fue hacer que la marca se notara más, así que en el ático de esta universidad se puede encontrar la marca del cuerpo fallecido de esta mujer. Y no solo eso, sino también se ve por los pasillos caminar a esta mujer y dicen que las personas que toquen esta marca van a ser malditas para siempre.
O sea, nunca voy a ir allá. Esto es todo por este video, espero les haya gustado muchísimo. Hace mucho no hacía un conteo de esto y estoy muy emocionada porque en verdad cuando hablo de lugares embrujados me encanta el tema. Así que ya saben que como siempre, si les gusta muchísimo no olviden ponerle me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que encuentran la segunda parte de este video en Facebook y lo amarán. Y lo más importante, suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.